Mis hijos me gritaron en una reunión familiar y me llamaron tramposa y sanguijuela porque alguien les dijo la verdad. Años después, están tratando de ponerse en contacto conmigo para disculparse después de darse cuenta de que mi exmarido pagó a alguien por esto. Para dar un poco de contexto, cumplí 55 años hace unos meses y he estado con mi pareja Rob, de 57 años, durante casi 11 años. Tengo dos hijos, mi hija Cindy, de 33 años, y mi hijo Jeff, de 31 años, de un matrimonio anterior. No los había contactado durante casi una década hasta hace poco. Entraré en detalles más adelante, pero desde que mis hijos me cortaron de sus vidas, he estado tratando de superarlo y construir una nueva vida con Rob. A veces sentía que nunca podría volver a ser feliz, pero después de mucho tiempo finalmente sentí que había llegado a un lugar de paz en mi vida cuando todo se vino abajo por una persona, mi exmarido Ned. Conocí a Ned, de 57 años, hace mucho tiempo. Nuestros padres eran colegas y nos conocimos de niños en fiestas de la oficina y reuniones, sin embargo, nunca hablamos. Él comenzó a interesarse en mí cuando éramos adolescentes, coqueteaba conmigo cada vez que nos encontrábamos y poco a poco comenzó a cortejarme. Incluso me visitaba en la escuela y me llevaba a salir. Debo admitir que me gustó toda esa atención y el hecho de que se esforzara tanto por llamar mi atención. Al principio todo era genial, era un caballero perfecto y me trataba muy bien. Era uno de esos hombres a los que les encantaba la idea de proveer. Él siempre iniciaba las citas y planeaba todas las actividades. Usualmente tomaba todas las decisiones, desde cosas pequeñas como a dónde iríamos a cenar hasta si debería continuar estudiando o no. No me importaba mucho, me gustaba tener esta fuerte personalidad que se encargaba de las cosas y generalmente solo seguía lo que él decía, aunque a veces me sentía un poco molesta cuando no tomaban en cuenta mis opiniones. Yo era un poco complaciente y no me gustaba confrontar a las personas sobre las cosas, así que traté de no ofenderme y simplemente seguir adelante. Hasta ahora, Ned estaba tomando buenas decisiones y no me estaban afectando negativamente, así que simplemente lo dejé manejar todo. Después de graduarme de la escuela secundaria, decidí comenzar a trabajar. No estaba tan interesada en continuar con mis estudios, quería conseguir un trabajo, aprender nuevas habilidades y, lo más importante, ganar dinero. No provenía de una familia muy adinerada, por lo que poder trabajar y ser financieramente independiente era muy importante para mí. Quería ayudar a mis padres, así como tener mis propios ingresos para no depender de nadie más. Ned tampoco quería que fuera a la universidad, era bastante posesivo y me dijo que no le gustaba la idea de que interactuara con otros hombres porque solo tenían cosas sucias en mente y yo era demasiado inocente. Estaba bastante complacido cuando le dije que prefería conseguir un trabajo, sin embargo, todavía intentó convencerme de que no trabajara. Dijo que quería cuidarme, a pesar de que sabía cuánto significaba para mí ser financieramente independiente. Me mantuve firme y, aunque no estaba contento, conseguí un trabajo en un restaurante como chef en formación. Me encantaba cocinar y sentía que este sería el mejor lugar para perfeccionar mis habilidades. Un par de años después, en mi cumpleaños número 21, Ned me propuso matrimonio y nos casamos unos meses después. Una vez que nos casamos, nos mudamos a la casa de Ned, que había heredado de sus padres. La vida de casados era agradable, Ned se encargaba de todo. Se aseguraba de que estuviera cómoda y me sintiera segura en este nuevo vecindario. Mi despensa siempre estaba abastecida y él me compraba todo lo que quería. Estaba en un estado de felicidad. Unos meses después de casarnos, continuó presionándome para que dejara mi trabajo porque él ganaba bien y no necesitábamos el dinero extra. Siempre que me negaba, se enojaba y me decía que el hecho de que estuviera trabajando hacía parecer que él no podía proveer para mí. Se volvió aún más posesivo, al punto de que ni siquiera me dejaba hablar con los vecinos o ir de compras sola. Aceptó que trabajara siempre y cuando le diera mi cheque de pago todos los meses para que él pudiera manejar las cosas. Cuando estaba embarazada de mi hija, estuve muy enferma y terminé dando a luz antes de tiempo. Cindy fue prematura y tuvo que pasar un mes en la unidad de cuidados intensivos neonatals, UCI neonatal. Después de que volvimos a casa, ella seguía siendo débil y muy pequeña. Ned decidió que lo mejor sería que dejara mi trabajo y cuidara de Cindy hasta que estuviera mejor. No discutí porque sentía lo mismo, mi bebé me necesitaba. Por la gracia de Dios, Cindy prosperó y, para cuando tenía 2 años, decidí volver a mi trabajo. Ned no quería que lo hiciera, de alguna manera me persuadió para que me quedara en casa por unos años más porque sentía que Cindy era demasiado joven para quedarse sin una mamá. Me quedé embarazada de nuevo y tuve a Jeff, y cuando él tenía unos años intenté conseguir otro trabajo,
pero esta vez Ned me prohibió siquiera hablar del tema. Dijo que ahora era madre y que mis hijos me necesitaban. No había necesidad de que trabajara cuando mi único trabajo era cuidar de mis hijos y de la casa. Dijo que se sentía insultado por el hecho de que quisiera trabajar a pesar de que él me cuidaba tan bien, y que era una bofetada en la cara. No me di cuenta en ese momento de que me estaba manipulando emocionalmente y culpabilizándome para que me quedara en casa. Siempre supe que no le gustaba la idea de que trabajara, pero el hecho de que usara a mi hija como palanca no era bueno. Empecé a perder la paciencia con él, pero me mantuve en silencio porque no quería pelear. Ned tenía una forma de hacerme sentir mal por todo, incluso cuando las cosas no estaban bajo mi control. Un día perdí la paciencia cuando me dijo que era una mala madre porque no podía dejar de trabajar y por eso Cindy nació prematura y con tantas complicaciones. Estaba devastada. Esto llevó a una gran pelea que fue demasiado abrumadora para mí y terminé quedándome con mi madre durante unos días. Ned se disculpó y de alguna manera logró convencerme de que volviera a casa, así era él. Teníamos peleas terribles y al final él volvía a ser cariñoso y sensible, pidiendo mi perdón, y como una idiota, volvía con él. A medida que pasaban los años, las cosas solo empeoraron. Ned comenzó a controlar todos los aspectos de mi vida. Me prohibió hablar de trabajo y tenía que hacer mis tareas diarias, que incluían cuidar a los niños y hacer todas las tareas del hogar. Incluso cuando terminaba con mis tareas, no podía visitar a mis amigos, salir o incluso visitar a mis padres sin permiso. No me dejaba sacar una licencia de conducir y no me dejaba usar el autobús, así que dependía de él para llevarme a todas partes. Me decía qué ponerme y si no le gustaba lo que llevaba puesto, comenzaba a discutir. No se me permitía quejarme ni siquiera expresar mi opinión. Tomaba todas las decisiones, incluso las que concernían a los niños. No creía que fuera justo porque también eran mis hijos. No estaban contentos con la escuela en la que estaban, eran acosados y me rogaban que hablara con Ned para cambiar de escuela, pero su palabra era final. No le importaba lo que nadie más dijera. A medida que los niños crecieron, dediqué todo mi tiempo a ellos, asegurándome de que tuvieran todo lo que necesitaban. Eran mi prioridad principal. Ned, de alguna manera, me había domesticado. Toda la curiosidad y ambición que tenía cuando era joven había desaparecido por completo. Hice todo para complacerlo, incluso si no quería, y toda mi personalidad había cambiado. Me había convertido en una sombra de mi antiguo yo, como una marioneta que bailaba al son de las demandas de Ned. Le encantaba cómo era, débil, dócil y obediente. Le encantaba mostrarme a todos, diciendo que era la esposa perfecta y jactándose de cómo manejaba todo y proveía para su familia como un verdadero hombre de confianza. Era como si tuviera un complejo, sentía que sería menos hombre si tuviera una opinión sobre cómo se manejaban las cosas, como si el hecho de que yo tuviera alguna opinión afectara su masculinidad dominante. Para cuando Cindy estaba en la universidad, ya había tenido suficiente. Todo el amor que sentía por este hombre se había ido hace mucho tiempo y todo se vino abajo una noche. Había comenzado a hacer diferentes salsas, como de tomate, pesto y otras, en casa, y siempre que venían personas, siempre me felicitaban por la comida y me pedían la receta. Era muy reservada con eso y me ofrecía hacerla para ellos en su lugar. Varias personas me dijeron que debería venderla porque era muy buena. No creía que nadie la compraría, pero pronto comencé a recibir algunos pedidos de algunos de nuestros amigos. Ned odiaba esto, dijo que era una pérdida de tiempo y que debía detenerme porque lo estaba avergonzando. Le dije que le había escuchado toda la vida, pero realmente sentía que mi negocio de salsas tenía potencial. Estalló una gran pelea y tenía un pedido para el día siguiente. Ned se enojó tanto que rompió todos los frascos de salsa en el suelo y me dijo que si alguna vez volvía a desobedecerlo, lo lamentaría. Esto fue la gota que colmó el vaso. Hice mis maletas y me fui. Estaba asustada por mi vida. Esta vez no iba a permitir que me convenciera de volver con dulces palabras. No iba a dejar que me controlara más. Hizo todo lo posible para recuperarme, incluso comenzó a manipularme nuevamente, diciendo que se iba a hacer daño, pero sabía que si aceptaba, podría hacerme daño a mí. Tomé la decisión de divorciarme de él. Estaba furioso e hizo una gran escena, pero me mantuve firme. El divorcio fue un proceso largo y feo, pero después de que se finalizó, me sentí más ligera que una pluma. Los niños eran mucho mayores ahora y estaban ocupados con sus propias vidas, así que no hicieron muchas preguntas sobre el divorcio. No quería arruinar la imagen de su padre y decirles la verdad, así que simplemente les dije que nos habíamos desenamorado. No quería que se involucraran y, sorprendentemente, Ned estaba en la misma página que yo.
Después del divorcio, me quedé en la casa de mis padres y comencé a trabajar más que nunca. Esta fue la primera vez en más de 20 años que finalmente podía hacer lo que quería sin tener que preocuparme por nada más ni tener restricciones. Volví a trabajar en un restaurante y mi negocio de salsas despegó. Mis hijos me ayudaron con todo, hicieron un sitio web donde podía venderlas e hice mucha publicidad en otras universidades. Pronto comencé a recibir pedidos casi todos los días y tuve que trabajar a tiempo parcial para satisfacer la demanda. El garaje de mis padres se convirtió en mi estación de fabricación y toda mi familia se involucró en el procesamiento de las salsas. Más tarde comencé a obtener ganancias y pude administrar mi propio apartamento. El negocio siguió creciendo y, en un par de años, tuve que conseguir un almacén separado para comenzar a producir las salsas a gran escala. Contraté nuevos empleados y ahora era la dueña de una marca muy exitosa y amaba cada minuto de ello. Ned no estaba contento, incluso después de separarnos por más de 2 años, seguía intentando que volviéramos juntos. Prometía que había cambiado y que me trataría bien, pero eran las mismas viejas mentiras repetidas. Me di cuenta de que me estaba impidiendo alcanzar mi máximo potencial. Ahora que estaba sin él, era verdaderamente feliz. Ahora era una empresaria exitosa, tal vez siempre se sintió amenazado por mí y por eso me reprimía. Me llevó un tiempo volver a salir. No confiaba en las personas después de lo que me pasó, así que me mantenía para mí misma la mayor parte del tiempo y no creía que alguna vez volvería a encontrar el amor. Hasta que conocí a Rob. Sucedió de manera muy orgánica, él era uno de mis clientes. Siempre hablaba maravillas de cuánto amaba mis salsas y las pedía docenas de veces. Incluso me ayudó a conseguir algunos pedidos al por mayor. Poco a poco comenzamos a hablar y a salir. No pensé que fuera algo serio, el amor no estaba en mi mente en absoluto, pero poco a poco me encontré enamorándome de él. Era el completo opuesto de Ned, en lugar de desestimar mis ideas, me daba más y me animaba a diversificarme y expandir mi negocio. Me permitía expresarme y escuchaba mis opiniones. Me hacía sentir escuchada y valorada por lo que decía. Esto fue un cambio tan refrescante. Era mi amigo y un gran apoyo, y a lo largo de un año nos enamoramos. No sé cómo más expresarlo. Lo amaba y sentía que él me entendía en un nivel diferente. Había sido tan infravalorada toda mi vida que no sabía lo que era el verdadero amor hasta que conocí a Rob. Incluso mis hijos lo adoraban, y eso era más de lo que podía pedir. Comencé a seguir adelante con mi vida. Unos meses antes de que todo se fuera por el desagüe, comencé a notar que mis hijos se comportaban un poco extraños. Dejaron de llamarme y enviarme mensajes de texto y parecían muy fríos y groseros. Durante el mes siguiente intenté ponerme en contacto con mis hijos, pero algo estaba mal. Era como si estuvieran enojados conmigo y no quisieran decirme por qué. Mientras tanto, mi negocio estaba en auge y decidí organizar una fiesta para celebrar el éxito del mismo. Invité a todos mis amigos, familiares, empleados y colegas. Era algo muy importante para mí. Mis hijos pusieron excusas, pero después de mucha persuasión, los convencí de venir. Rob estaba en un viaje de negocios y no pudo venir, así que necesitaba que ellos estuvieran allí. La fiesta fue increíble, mucha gente vino a celebrar conmigo. Esta fue la primera vez que hice algo para conmemorar mi negocio. Si me hubieran dicho hace 5 años que mi vida cambiaría tan drásticamente para mejor, no lo habría creído. De alguna manera, esta fiesta celebraba mi libertad y cuánto podía lograr. Mis hijos seguían comportándose de la misma manera fría, en lugar de hablar conmigo, estaban acurrucados en una esquina siendo indiferentes. Estaba claro que los había lastimado, pero no tenía idea de cómo. Una vez que todos habían llegado, decidí dar un discurso sobre lo agradecida que estaba por todos, especialmente por mis hijos y Rob, sin los cuales nada de esto habría sido posible. Mientras todos aplaudían, mis hijos salieron corriendo y se fueron al patio trasero. Parecían furiosos. Ahora estaba muy confundida y lo seguí solo para ser gritada. Mi hijo parecía estar a punto de llorar cuando intenté preguntarles qué pasaba. Cindy dijo que no merecía el éxito porque era una mentirosa, una tramposa y una sanguijuela que succionaba dinero y alegría de las personas. Dijo que no tenía idea de que era una persona tan vil. Siempre me habían idolatrado y apoyado, pero alguien les había contado recientemente la verdad sobre lo dos caras que era y ahora estaban disgustados conmigo. Todos estaban sorprendidos y simplemente se quedaron en silencio mientras mis hijos me acusaban de cosas que no hice. No tenía idea de dónde estaban sacando esta información falsa, pero estaba claro que confiaban en quienquiera que les hubiera dicho esto.
Les rogué que me dijeran quién les dijo esto, pero se negaron a decírmelo. Fue todo muy desagradable. La fiesta se arruinó, mis hijos me odiaban y no sabía por qué. Mis padres intentaron controlar la situación, pero mis hijos luego me dijeron que no sabían que era capaz de ser tan vil y no querían tener nada que ver conmigo. No querían asociarse con personas como yo y sentían que sería mejor si se mantenían alejados. Estaba desconsolada y no sabía qué hacer. Mis propios hijos, que siempre fueron mis mayores apoyos, ahora me odiaban y no sabía por qué. Durante las siguientes semanas intenté contactarlos, pero me cortaron completamente de sus vidas. Nada de lo que hice o dije hizo alguna diferencia. En un momento incluso los visité y traté de explicarles, pero llamaron a seguridad para que me sacaran. Estaba rota. Caí en una depresión. Sentía que Ned estaba detrás de esto y le pregunté, pero él lo negó todo y dijo que estaba delirando. Para empeorar las cosas, Rob y yo nos separamos. Dijo que su exesposa estaba tratando de reconciliarse y no quería estar con alguien tan emocionalmente volátil como yo cuando ya estaba lidiando con tanto. Era como si todo por lo que había trabajado tan duro se estuviera desmoronando. Sin hijos, sin pareja, nada. Lo único que tenía era mi empresa, así que decidí poner todo mi esfuerzo en ella. No sé cómo mi vida había tomado esta terrible trayectoria, pero había pasado por peores y había salido adelante antes, y lo haría de nuevo. En cuestión de unos meses, logré aumentar mi producción y pronto recibí ofertas de mejores oportunidades en un estado vecino. No tenía nada que perder, así que decidí dar el salto y mudarme. Esto sería como un nuevo comienzo para mí en una nueva ciudad y también mejoraría enormemente mi negocio. Con la ayuda de mis padres, me mudé de estado y me sumergí en el trabajo. Durante más de un año, mis hijos no se pusieron en contacto conmigo, pero no me di por vencida. Hice todo lo posible para hablar con ellos, pero me bloquearon de todas partes. Mientras tanto, después de unos meses, Rob vino a visitarme. Dijo que había sido estúpido al pensar en dejarme cuando más lo necesitaba y que todavía me amaba y no podía sacarme de su mente. Se disculpó y dijo que me amaba y solo a mí, y que siempre iba a respaldarme. Volvimos a estar juntos y comenzamos a vivir juntos. Tal vez fue simplemente porque me sentía tan sola y deprimida que tenerlo allí me hacía sentir mejor. Y así ha sido durante los últimos 9 años. Rob y yo todavía estamos juntos. No nos hemos casado todavía porque simplemente siento que no hay necesidad de ello. Rob ha sido un compañero increíble y, aparte de ese incidente, todo ha sido muy tranquilo. Sin embargo, no tuve absolutamente ningún contacto con mis hijos hasta la semana pasada, cuando todo mi mundo se vino abajo. Cindy me llamó, sonaba devastada y me dijo que Ned había fallecido y les había contado todo. Mi corazón se desplomó. Dijo que hace 9 años alguien les había dicho a Jeff y a ella que yo era una tramposa y una cazafortunas. Dijeron que había engañado a Ned múltiples veces durante nuestro matrimonio y que le había sido infiel desde el principio. También dijeron que solo estaba con él por el dinero y que durante el divorcio le había quitado todo su dinero para invertirlo en mi empresa. Les mostraron documentos falsos y todo. También dijeron que no tenía ética ni moral, que solo me importaba el dinero y cómo las personas podían beneficiarme. Que era una mujer maliciosa que chupaba la vida de las personas y las dejaba sin nada, y que era una maestra manipuladora que fingía ser inofensiva para todos. Esta persona les había advertido que yo los iba a arruinar y les dijo que se mantuvieran alejados de mí para siempre. No podía creer lo que estaba escuchando. Cuando le pregunté quién les había dicho todo esto, lo que dijo a continuación me hizo colapsar en el suelo. Dijo que fue Rob. 1 millón de cosas pasaron por mi mente, pero nada tenía sentido lógico. Pensé que esto debía ser una especie de broma enferma, pero Cindy continuó. Dijo que Rob fue quien se reunió con ellos, les contó todo e incluso les mostró estos documentos falsos. Alegó que yo le había contado todo en confianza y que no podía lidiar con el hecho de que yo era un monstruo y que estaba planeando romper conmigo pero no podía hacerlo sin mostrar mis verdaderos colores a mis hijos. Ellos creyeron todo lo que él dijo y por eso comenzaron a actuar de manera tan extraña conmigo. Luego, ocurrió todo el fiasco en la fiesta, después de lo cual dejaron de tener contacto conmigo. Le preguntaron a Ned si todas estas acusaciones eran ciertas y, después de negarlas inicialmente porque no quería arruinar mi imagen, finalmente aceptó que era una sanguijuela promiscua. Esto confirmó los peores temores de mis hijos y juraron no tener nada que ver conmigo. Durante casi una década pensaron que era un monstruo, pero la semana pasada, cuando Ned, que había estado enfermo por un tiempo, empeoró, les contó todo.
Dijo que Rob era su amigo y que le había pagado para que fingiera enamorarse de mí, ganara mi confianza y luego arruinara mi vida mintiéndole a mis hijos y separándonos. Admitió que todos estos documentos eran falsos y que nunca había hecho nada de lo que me acusaban. Después de que Rob hizo el trabajo, Ned le pagó y él rompió conmigo. Ese era el plan. En su lecho de muerte, confesó que quería vengarse de mí después del divorcio porque, a pesar de haberme cuidado tan bien durante nuestro matrimonio, aún no era suficiente y solo quería darme una probada de mi propia medicina y orquestó todo este plan. Colgué el teléfono. Sentí como si alguien me hubiera disparado. Nunca en mis sueños más salvajes pensé que esto sucedería. Lo peor es que Rob y yo todavía estábamos juntos y él nunca mencionó nada de esto en los últimos 9 años. Durante 9 años, he estado viviendo con el hombre que me apuñaló por la espalda y arruinó mi vida. No sabía qué más hacer, así que agarré mis cosas, volé a la casa de mi madre y le conté todo. Han pasado 2 días y aún no puedo aceptar esto. Rob ha intentado llamar, pero lo bloqueé. Me reuniré con mis hijos mañana y no sé qué esperar. ¿Cómo lidio con esto? Estoy tan perdida. Actualización 1. Wow, no pensé que mi historia llegaría a tanta gente. No sé realmente cómo funciona esta aplicación y solo quería desahogarme, pero desde que publiqué inicialmente he estado recibiendo toneladas y toneladas de comentarios y mensajes. Todavía tengo que leerlos todos, pero aprecio todo su apoyo. Lo siento por no haber podido actualizar antes porque sé que todos quieren saber cómo fue mi reunión con los niños. Ha pasado más de un mes y mi vida ha sido un desastre lidiando con todo, así que simplemente no tuve tiempo de escribir una actualización, pero tengo una aquí. Aunque ha pasado un mes, todavía no supero lo que me pasó. Se siente tan real y a veces pienso que es solo una pesadilla y que voy a despertar en cualquier momento y volver a mi antigua vida. Mi madre ha sido mi mayor apoyo y ayuda durante este tiempo. Así que sí, me encontré con mis hijos después de no haber tenido contacto con ellos durante una década completa. Decir que fue emotivo sería quedarse corto. Me abrazaron y simplemente nos sentamos allí en completo silencio durante mucho tiempo absorbiendo las cosas. Me dijeron que lo sentían por todo y por cómo me trataron tan mal durante todos estos años. Dijeron que no deberían haber creído en Rob tan fácilmente y en lugar de eso confiar en mí, y que deseaban poder retroceder en el tiempo y cambiar las cosas. Parecían genuinamente arrepentidos. Mi corazón se rompió. Sé lo fácil que es ser manipulado por personas que amas, he pasado por eso toda mi vida. No culpo a mis hijos, pero aún queda que confiaron en Rob y Ned sobre mí sin siquiera escuchar mi versión de la historia. También obtuve más detalles sobre Ned. Estuvo luchando contra el cáncer durante más de 2 años y finalmente sucumbió a él. La única razón por la que les contó la verdad sobre todo fue porque quería morir con la conciencia tranquila. Ned fue mi esposo durante 20 años, pero no siento tristeza por su fallecimiento. Este hombre no solo arruinó mi vida cuando estábamos juntos, sino también después de que lo dejé, y luego, justo cuando estaba muriendo, contó la verdad. Es un cobarde. Murió en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones cuando estaba vivo, así que llámenme de corazón frío, pero no siento remordimiento por él. También arruinó mi relación con mis hijos y nunca podría perdonarlo por eso. No tuvo las agallas de enfrentarse a mí ni siquiera en la muerte, eso solo demostró lo cobarde que era. Estoy llena de tanta ira que no sé qué hacer. Odio el hecho de que no puedo tener una última palabra con él y dejarle saber lo patético y despiadado que era, y eso me está comiendo por dentro. En cuanto a Rob, todo lo que siento es traición y dolor. Mis hijos no tenían idea de que Rob y yo todavía estábamos juntos. Cuando se reunió con ellos, les dijo que yo era una mujer peligrosa y que iba a dejarme, lo cual hizo durante unos meses. Pero, entonces, ¿por qué volvió y se quedó conmigo tanto tiempo? El trato que hizo con Ned era que después de que le pagaran, me dejaría. Tengo tantas preguntas, pero tengo miedo de obtener respuestas porque temo que simplemente no pueda soportarlo más. Rob ha estado tratando de contactarme. Sé que está en la misma ciudad y ha venido a la casa de mi madre casi todos los días para hablar conmigo, pero simplemente no puedo ni siquiera mirarlo. Solo quiero que desaparezca y me deje en paz, pero al mismo tiempo necesito una explicación. ¿Cómo pudo estar enamorado de mí cuando me traicionó de esta manera? Estoy tan frustrada, pero finalmente he acordado reunirme con él en unos días. Les haré saber cómo va. Actualización 2. Así que me reuní con él. Fue horrible. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en un tiempo. En cuanto lo vi, me colapsé. Todo simplemente me golpeó.
El hombre del que estaba enamorada me traicionó más que nadie. Cayó a mis pies y se disculpó. Dijo que solo hizo lo que Ned le pidió por el dinero. No planeaba nada más. Acababa de divorciarse de su exesposa y lo había perdido todo, y Ned estaba dispuesto a pagarle una buena cantidad, pero no esperaba enamorarse de mí. Dijo que inmediatamente supo que lo que estaba haciendo estaba mal y vio que yo era una persona genuina y agradable. Trató de detenerse, pero Ned amenazó con hacerle daño si me decía la verdad, y Ned era un hombre peligroso, así que se mantuvo callado e hizo su trabajo. Después de hacer todo, me dejó, pero se enamoró de mí y se odiaba a sí mismo por arruinar mi vida. Cuando se enteró de que me había mudado de estado y mis hijos no estaban en contacto conmigo, decidió volver a mi vida y reiniciar nuestra relación en secreto. Ni mis hijos ni Ned tenían idea de que estábamos juntos. Dijo que durante los últimos 9 años hubo muchas veces en las que deseó poder simplemente sincerarse y decirme toda la verdad, pero sabía que yo no lo dejaría si lo hacía. Se sentía tan culpable, pero estaba tan enamorado de mí que no me lo dijo y se arrepiente de ello. Luego procedió a rogarme que lo perdonara y lo aceptara de nuevo, ahora que sabía la verdad. Dijo que podríamos reconciliarnos y comenzar de nuevo con una hoja en blanco. No puedo creer que se atreviera a siquiera mencionar esto después de todo. Le cerré la puerta en la cara. No creo que alguna vez sea capaz de amar de nuevo porque quienquiera que amaba terminaba lastimándome y destruyéndome. Tal vez algún día pueda darle un pedazo de mi mente a Rob, pero por ahora solo quiero paz. Solo quiero olvidar que esto sucedió. La vida simplemente se siente tan injusta y estoy yendo a terapia, pero ni siquiera eso parece ayudar. Rezo para que las cosas mejoren, pero por ahora me siento perdida. Actualización 3. Hola chicos, ha pasado 3 meses. Gracias por todas sus palabras de aliento, me hacen sentir mejor y las aprecio mucho. Estoy tan bien como puedo estar. Durante los últimos meses, solo he estado tratando de sanar. Rob ha intentado muchas veces verme, pero no quiero tener nada que ver con él. Le dije que si intentaba contactarme nuevamente, obtendría una orden de restricción y eso pareció ponerlo en su lugar. No he sabido de él en meses. Me mudé de vuelta a casa y me deshice de todas sus cosas y ahora me estoy enfocando principalmente en el trabajo. Es el único lugar donde siento que tengo algo de control sobre mi vida. Lo único bueno que ha salido de esto es que me he reconciliado con mis hijos. Todavía se siente un poco incómodo y sé que se sienten terribles, pero están tratando y lo aprecio. Además, soy abuela. Tengo 4 pequeños nietos y ellos iluminan mi mundo. Son una de las pocas fuentes de alegría en mi vida. El hecho de que Rob y Ned me mantuvieran alejada de mis nietos durante tanto tiempo me hace odiarlos aún más. La terapia está ayudando, pero sé que hay un largo camino por delante y no será fácil. Voy a intentar con todas mis fuerzas aprovechar al máximo esto. Dios me ha dado una nueva oportunidad de estar ahí para mi familia y no voy a desperdiciarla. He decidido tomar todo un paso a la vez.